Hola de nuevo y bienvenidos al aula virtual de formación. Este tema vamos a dedicarlo al postimpresionismo y veremos autores como Cézanne, Gauguin o Vincent van Gogh. Comenzamos. Entre 1870 y 1880, el impresionismo era la corriente vanguardista dominante en Francia. Sin embargo, muchos nuevos artistas no estaban de acuerdo con el enfoque impresionista en la forma en vez de la temática. Con la intención de revolucionar el mundo del arte contemporáneo, varios artistas con estilos distintos formaron un grupo con la idea no de renegar, repudiar u olvidar el impresionismo, sino perfeccionarlo. Los postimpresionistas fueron pioneros en cuanto a la forma de hacer arte a finales del siglo XIX. A diferencia de los impresionistas que los precedieron y los fauvistas que vinieron después, los artistas postimpresionistas no compartían un solo enfoque estético. En cambio, lo que los unió fue un interés común en explorar abiertamente la mente del artista. Buscaban evocar emociones a través de su obra, dejando a un lado el realismo. Aunque sus estilos varían mucho, las obras comparten algunas características, pues utilizaron colores vivos, pinceladas poco discretas y unas temáticas basadas en la vida real. Todos ellos intentaron también dar un paso en cuanto a emoción y expresión a la pintura, y todos presentaron una visión particular de la naturaleza, una visión subjetiva del mundo. Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 en el sur de Francia. Cézanne es el padre de la pintura moderna, puente entre el siglo XIX y las nuevas propuestas del siglo XX. Luego veremos por qué. Sus primeros dibujos son de cuando finalizó sus estudios. Ni siquiera había pensado dedicarse a la pintura. Nunca recibió una formación académica. De hecho, fue rechazado en varias ocasiones por la Academia de Bellas Artes de París. Visitaba con frecuencia el Louvre para copiar obras de los grandes artistas y allí fue donde descubrió su admiración por Delacroix. La decadencia, la agresividad y el erotismo son los temas característicos de Cézanne en la segunda mitad de la década de 1860. Esto se interpreta como una lucha interna debido a sus temores hacia la mujer. Al final de la década cambia la violencia por los paisajes, que parecen apaciguar sus obsesiones, aunque la mujer la representará como la tentación, muy repetido en su obra hasta bien entrada la década de 1870. Sin embargo, en este tiempo está viviendo lo que llamamos el periodo oscuro del artista, llamado así por el uso de colores oscuros, muy empastados, pero también por sus temáticas macabras, como vemos en esta autopsia de 1869. En 1872 se traslada con su familia a Pontoise para trabajar con Camille Pissarro, destacado representante de los impresionistas, que le anima a buscar sus motivos en la naturaleza y a reproducir con la mayor exactitud posible sus impresiones. Pero Cézanne rompe con todo. Su paleta evoluciona a tonos claros, adopta una pincelada regular y se concentra en la observación de la naturaleza. Fue un punto de inflexión en su obra que le hizo ver claramente lo que quería mostrar. Entre 1878 y 1879 desarrolla su actividad en un pequeño pueblo de pescadores del Estac, cerca de Marsella, pues ese paisaje se ajustaba a sus propósitos artísticos. La mayor parte del tiempo ya permanece en el campo, y a mediados de los 80 realiza su primera serie de cuadros en la montaña Saint-Victoire, motivo que repetirá hasta el final de sus días. Planos de color unidos determinan la superficie pictórica y ensamblan los distintos espacios entre sí. Las superficies horizontales, que van del marrón al verde, conquistan el espacio campo tras campo. Las composiciones están divididas por líneas diagonales y verticales que representan un camino, un acueducto o un pino de gran altura.
En la pintura tradicional, estas líneas servían para crear sensación tridimensional, pero Cézanne rechaza la perspectiva del Renacimiento por considerarlo un recurso que no se correspondía con la realidad. Es cierto que usa recursos como el acueducto para crear profundidad. Sin embargo, en sus cuadros no existen líneas ni puntos de fuga. Es decir, la sensación de profundidad no deriva de la perspectiva científica, sino de los efectos similares a los que se crean en una fotografía. Trató de conseguir una comunión armoniosa entre el naturalismo, la expresión personal y el orden pictórico. Rechazó las idealizaciones en los temas y representaba el mundo de la forma más exacta desde el punto de vista pictórico, ordenando todo estructuralmente en formas simples y planos de color. Todo era geometría. Para Cézanne, todos los géneros tenían el mismo valor. Igual pintaba un paisaje que un bodegón, que un retrato. No quería reproducir fielmente la naturaleza, sino que su intención era llamar la atención del espectador haciéndole ver que se encontraba ante un lienzo en 2 dimensiones. A diferencia de la naturaleza en constante movimiento, o los retratos, donde el modelo no puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, las naturalezas muertas le ofrecían la posibilidad de contemplar, observar y experimentar durante días o meses un mismo objeto. Por eso recurre mucho a los bodegones. En la década de 1890 realizó una serie de cuadros de jugadores de cartas, a los que le dedicó varios años. Fue reduciendo el número de jugadores. Primero eran 5, luego 4, 3 y finalmente 2. En un intento de crear un equilibrio entre los objetos pictóricos, fue reduciendo progresivamente los distintos elementos a formas simples en los paisajes de la segunda mitad de la década de 1890. En este periodo predominan las vistas de la maleza con las rocas quebradas de una antigua cantera de carbón. El antagonismo de las formas geométricas creadas por el hombre y las zonas transformadas por la propia naturaleza inspiró a Cézanne un gran número de pinturas sobre la cantera. Así, las superficies de las formaciones rocosas están definidas con pinceladas finas en negro y azul oscuro, ligeramente difuminadas. Pequeñas manchas de pintura, aplicadas en capas delgadas, dan textura y crean la atmósfera bañada por la luz del sol. Los árboles no tienen ya ni forma, sino que sirven de contrapunto de los tonos ocres de las rocas. Finalmente destacamos también una serie de obras sobre bañistas. Cézanne falleció el 22 de octubre de 1906 y su obra podemos considerarla el inicio del cubismo que luego desarrollarán autores como Picasso. Y ahí está la razón de la que hablábamos al principio, que decíamos que Cézanne era el puente entre el siglo XIX y las nuevas propuestas del siglo XX. Paul Gauguin. Su vida es una historia de aventuras. Nació en las Islas Marquesas, se crió en Lima y pasó su juventud en París. Allí fue marino mercante y corredor de bolsa, obteniendo buenos ingresos que le permiten iniciar una colección de pinturas y posteriormente empezar a pintar él mismo. Así empezó a desarrollar un fuerte interés por el arte que le llevó a tomar clases de pintura y a reunir una copiosa colección de obras impresionistas. En 1875 trabó conocimiento personal con Pissarro y comenzó a trabajar con él. ¿El resultado? Digamos que fue tan fecunda la colaboración que fue invitado a participar en la quinta exhibición impresionista de 1880, que sería reiterada en los 2 años siguientes. Por tanto, expone con los impresionistas, pero pronto se alejará de ellos. En 1883, su creciente interés por la pintura se unió al desplome de la bolsa parisina, lo que hace que se decida por dedicarse íntegramente a la pintura. Buscará apoyo económico, pero fracasaría rotundamente y poco después abandonaría a su esposa e hijos. A partir de ese momento, Gauguin vivió en la penuria,
rechazado por una sociedad que con anterioridad le había abierto los brazos y que en breve iba a aborrecer. Entre 1886 y 1888, su obra experimentó un giro radical. Su origen hay que buscarlo en dos experiencias vitales de gran importancia: su encuentro con Vincent van Gogh y su primer viaje a Panamá y la Martinica con el deseo de vivir como salvaje. Paul Gauguin conoció al pintor holandés, a Van Gogh, en París y quedó fuertemente impresionado por el modo en que éste conseguía plasmar sus inquietudes vitales en unos lienzos rebosantes de expresividad. En 1888 se desplazó a Arles con la intención de trabajar conjuntamente con Van Gogh, pero las incompatibilidades de caracteres, digamos que estropearon el proyecto, que duró tan solo unas cuantas semanas. Gauguin regresó a París y empezaría a surgir el sintetismo, estilo personal caracterizado por la representación no imitativa y la separación de la imagen pictórica en zonas de color fuertemente contrastadas y a menudo delineadas en negro. Finalmente marcha a Tahití, donde vive ya como un nativo. Regresa ocasionalmente a París, pero el reconocimiento a su talento no llega, salvo en los círculos más vanguardistas, así que decide volver a su verdadero hogar, la Polinesia. Allí es donde fallece. Su estilo, con su rechazo frontal al uso de trucos formales para recrear la percepción visual, significó una ruptura absoluta desde el punto de vista conceptual con el impresionismo, que había abrazado anteriormente, razón por la cual la moderna historiografía del arte ha situado su producción más significativa en el postimpresionismo. Por ejemplo, veamos la pintura Visión tras el sermón o La lucha de Jacob con el ángel, una obra de 1888. Según el propio artista, pretende plasmar la simplicidad rústica y supersticiosa de la Bretaña francesa de la época. El pintor ya había comprendido que el objetivo del arte ya no es copiar la realidad. Ahora debe plasmarla para que el espectador vea el mundo a través de sus ojos. En primer plano, mujeres bretonas con vestido tradicional están rezando. Al fondo, la visión de las devotas tras el sermón, es decir, Jacob luchando con el ángel. Vemos cómo rompe con la perspectiva tradicional y usa colores puros. Todo ello da un efecto de figuras planas que además tienen los contornos delimitados. La luz pierde su poder en Gauguin en favor de la exaltación del color. Sin saberlo, estaba sentando las primeras bases del fauvismo, ya que artistas como Matisse quedaron embrujados por su uso libre y expresivo del color, y lo pondrán en práctica. Veamos otra obra de Gauguin, Cristo Amarillo, de 1889. Ya mostraba al mundo su lado más piadoso el año anterior, con la visión del sermón, como acabamos de ver. La venta de estas pinturas le sería necesaria para costearse su futuro viaje a Tahití, que tendría lugar en el año 1891. Aunque en este lienzo no innova, es decir, es un calvario con Cristo y las tres Marías, eso sí, bretonas, pero nada que no se hubiera hecho antes, a excepción del color del crucificado, obra que podía ser vendida con mayor facilidad. Ya en Tahití pinta obras como Agua Misteriosa, en el año 1893, basada en la fotografía de su amigo George Spitz. Decepcionado quizás de la civilización, emprende camino hacia las zonas más vírgenes en busca de un modo de vida tradicional y en armonía con la naturaleza. El secreto o la fascinación de su obra radica en la calma de las zonas anchas de colores. Para que nos entendamos, realiza sus pinturas como si fueran vidrieras, y sus figuras son grandes, nítidas, renunciando a la perspectiva, al modelado y a las sombras. Son escenas planas
que nos recuerdan a las estampas japonesas. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Area Area, una de las composiciones más interesantes de las realizadas por Gauguin en su primera estancia en Tahití. Presenta a dos jóvenes sentadas bajo un árbol, una de ellas tocando una flauta. En primer plano nos encontramos un perro rojo y al fondo tres mujeres que adoran un ídolo. El título, escrito en el lienzo, tiene una gran importancia para los simbolistas con los que Gauguin se relaciona. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y falleció el 29 de julio de 1890. Hijo de un pastor calvinista, se inicia en el arte como marchante de una galería, pero una serie de desengaños amorosos le provocó una inestabilidad emocional que le llevó a ser despedido de la empresa para la que trabajaba. A Van Gogh podemos considerarlo como un incomprendido. Fracasó en todo lo que la sociedad de su época consideraba importante. Fue incapaz de formar una familia, de ganarse la vida e incluso de entrar en contacto con sus semejantes. Desafortunadamente, había que esperar a su muerte para que sus méritos y obras fueran reconocidos. Paradojas de la vida. El pintor atormentado, considerado loco, un auténtico genio solitario que apenas vendió un cuadro en su vida, el viñedo rojo, cerca de Arles, con la ayuda de su hermano tío, hoy su obra tiene un valor incalculable. Es verdad que tenía serios trastornos psiquiátricos, pero lo cierto es que fue un pintor muy de su tiempo. Evolucionó de la monocromía típica de las pinturas holandesas y del realismo de sus ídolos como Millet, de quien copió varias obras suyas, al arte colorido con el que lo identificamos hoy en día, pasando por el inevitable influjo del impresionismo. Los colores vivos y muy matéricos, el abandono del naturalismo, las formas que parecen moverse o caerse, todo ello es fruto de una evolución artística lógica más que de los delirios de un demente, como vemos en El trigal con cuervos. Durante un tiempo lee la Biblia todos los días. Quiere ser predicador seglar, aunque en Bruselas lo consideran no apto para ello. No obstante, tratando de seguir su vocación, vive en extrema pobreza, visita a los enfermos y lee la Biblia a los mineros. Estamos hablando de un periodo entre 1875 y 1879 más o menos. En 1880 dibuja muchas escenas del ambiente de los mineros y es cuando empieza a copiar las obras de Millet, como decíamos antes. Los comedores de patatas, en 1885, era todavía un principiante en esto de la pintura y se fue a vivir con su familia en Ninen y habitó codo con codo con una pequeña comunidad de campesinos de este pueblo. Según Van Gogh, los campesinos debían pintarse con los mismos tonos de la tierra que cultivaban. Es así que los tierra y los tonos oscuros dominan este cuadro. Un trabajo muy orgánico, casi como los colores de una patata recién cosechada, sin lavar. Pese a ser un cuadro militantemente realista, el artista no representa estas figuras con un naturalismo fotográfico, sino que opta más bien por la caricaturización de sus fisonomías. Esta pintura es considerada la primera gran obra maestra del pintor, y todavía está muy alejada de lo que vendría después, pero en ella ya vemos la apuesta de Van Gogh por la expresividad que sería su seña de identidad. El pilar fundamental de su vida fue indudablemente su hermano pequeño Tío, con quien mantuvo relación sobre todo por correspondencia, y es que él lo apoya, le ayuda económicamente para que pudiera subsistir, le compraba los materiales como lienzos, pinceles, óleo. Las obras realizadas antes de su estancia en París conforman lo que podría llamarse el periodo oscuro del pintor,
De hecho, sus primeras telas importantes datan de los 2 años inmediatamente anteriores a su llegada a la capital francesa, es decir, entre 1884 y 1885. Retrató con dureza en estas primeras obras el sufrimiento de los trabajadores humildes, sometidos a considerables esfuerzos físicos, y sus miserables condiciones de vida, como vemos en El tejedor en el telar. Uno de los cuadros representativos de la estancia en París es el autorretrato con sombrero de paja. La paleta y las pinceladas evidencian la influencia del divisionismo o puntillismo, especialmente el practicado en las obras de Seurat y Signac. En 1888 abandona París, donde ha pintado más de 200 cuadros, y se marcha a Arles. La clara luz meridional y los colores cálidos le atraen. Alquila 4 habitaciones de la famosa Casa Amarilla con la idea de formalizar una comunidad de artistas que tenía en mente. La Casa Amarilla es un lugar que le da confort, en la que se encuentra bien, y esa calidez la expresa en los amarillos. La escena es sencilla, y en esta sencillez descubre su fuerza expresiva. De esta época son sus famosas obras como las del Café Nocturno. Podemos decir que lo bueno de Van Gogh es que documentaba sus obras, es decir, iba explicando a su hermano tío lo que sentía y lo que quería expresar en ellas. Por ejemplo, en este lienzo dice a su hermano: en mi cuadro del Café Nocturno he tratado de expresar que el café es un sitio donde uno puede arruinarse, volverse loco y cometer crímenes, mediante la contraposición de un rosa pálido, un rojo sangre y un rojo vino, y de un suave verde veronés y un Luis XV en abierto contraste con los tonos amarillos verdosos y de los duros verdes azulados, todo ello en una atmósfera infernal, en un horno al rojo vivo y de un pálido amarillo de azufre. He querido transmitir el sombrío poder de una taberna. En la terraza del café por la noche, si lo miramos bien, casi que nos podemos desplazar al lugar. El azul frío de la noche contrasta con la calidez amarilla de la luz del farol. Para él, el color lo era todo, y los colores eran también símbolos. El amarillo, por ejemplo, es lógicamente el color del sol, de la felicidad. Y esa era una época muy alegre para Van Gogh. El artista deja el dibujo de lado y se centra en la pura y simple pintura. Con color lo consigue todo: profundidad, texturas, volúmenes, sensaciones, sentimientos. Esto es una maravilla de obra. Dormitorio en Arles. De esta escena realiza casi 3 cuadros y podríamos decir que casi idénticos. Y una vez más nos expresa a través de las cartas a tío lo que quiere expresar, y en este caso es la tranquilidad, y resalta la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Para ello describe los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y la cama amarillo de cromo, las almohadas y las sábanas verde limón muy pálido, la manta roja sangre, la mesa de aseo anaranjada, la palangana azul, la ventana verde. De esta forma afirma que había querido expresar un reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos. Y mediante estos diferentes tonos, Van Gogh hace referencia a Japón, a sus crepones y a sus estampas. También retomó uno de sus temas favoritos, los archiconocidos girasoles. Incluso pintó las flores con varios tonos de amarillo, demostrando que era posible crear una imagen con numerosas variantes de un solo color sin perder elocuencia. Varias piezas componen esta serie tan reconocible de Van Gogh. Es en este año, en diciembre de 1888, cuando sucede el conocido episodio de su oreja, y como todo, dependiendo de que lo cuente,
sucedió de una manera u otra. Y a modo de curiosidad, muy rápidamente vamos a contar la historia. Bien, como vimos antes, hablando de Gauguin, él y Van Gogh estuvieron un tiempo juntos, hablando de sus obras, pero también es cierto que rápidamente tuvieron enfrentamientos por culpa del orgullo y la identidad de ambos. A esto sumamos la enfermedad que tenía Vincent y tenemos ya el cóctel perfecto para que todo explotara. Por tanto, Gauguin quiere marcharse y Van Gogh se hunde ante la desesperanza de poder formar esa comunidad de artistas que pretendía. El 23 de diciembre, ante tal tensión, Gauguin sale a dar un paseo y Van Gogh lo sigue, pensando que se va ya de la casa. Por lo visto, Van Gogh parece que lleva una navaja de afeitar en su mano y viene con la cara desencajada. Gauguin lo tranquiliza y lo convence para que vuelva a casa. Ante tal situación, por tanto, Gauguin decide pasar la noche en un hotel. A la mañana siguiente, la ciudad de Arles está revuelta. Van Gogh, preso de sus alucinaciones e impulsado por un dolor terrible, se había cortado una oreja. En sus cuadros vemos que lleva toda la mejilla tapada y todos solemos pensar que se cortó la oreja entera, pero en realidad solo fue un pequeño trozo de la parte inferior. Hay que tener en cuenta que esta es la versión de Gauguin, que además fue el único testigo. Sin embargo, tampoco se descarta la idea de que fuese él quien le cortara la oreja a Vincent en la reyerta y que Van Gogh no dijera nada para no acusar a su amigo. Después de este episodio, Van Gogh fue ingresado en el hospital psiquiátrico. No sería justo afirmar que su particular estilo, con chillones, pinceladas bruscas, pastosas, se daba a su estado psicológico. En realidad, Van Gogh pintaba de esta forma porque era su estilo, un estilo lúcido y conscientemente adquirido. Loco o cuerdo, sus cuadros eran relativamente independientes de su psique. Otras obras muy conocidas de este periodo son La noche estrellada sobre el Ródano o Noche estrellada. Pongámonos en situación. Van Gogh está ya en el sanatorio de Saint-Rémy. Ya no tenía el lóbulo de su oreja y cada vez se sentiría más acosado por las alucinaciones. Bien, imaginemos que desde su ventana vería los cipreses del jardín que parecían vibrar. Las estrellas le parecían tener vida. El cielo en espiral parece moverse de verdad en el lienzo. Las estrellas tienen su propio halo que el pintor exagera, adelantándose unas décadas a lo que sería posteriormente el expresionismo. Por contra, la ciudad está quieta, estable. Realizaba todos los trazos rectos y breves, en contraste con esas curvas frenéticas del cielo. Esto es lo que captó en este lienzo, que es hoy, por cierto, uno de los más famosos de la historia del arte. Dejo el enlace de este vídeo que estamos viendo, el vídeo completo, lo dejamos en la descripción. Por tanto, su pintura es emocionante y atemporal, brutalmente sincera y muy popular, muy fresca y espontánea. Llegó a crear frenéticamente 2 o 3 cuadros al día, imaginaros. Se percibe en su obra la necesidad imperante de pintar. Van Gogh será, como decía antes, el que da paso al expresionismo. Algunos dicen que fue asesinado, pero la versión más extendida es que se suicidó disparándose en el pecho y murió a las 30 horas del impacto el 29 de julio de 1890. Os dejo este último lienzo que pintó Vincent van Gogh, todo un genio, y con él concluimos este tema del postimpresionismo. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.